patología mucho más compleja, atresia biliar y hepatitis autoinmune, ¿sí? Siendo estas las más frecuentes. En adultos los dividimos en dos grupos, obstructivas y hepatocelulares. Obstrucción de los conductos biliares, vuelvo a decir, coledocolitiasis es el mejor ejemplo. También puede ser la colestasis inducida por medicamentos y estenosis biliares que pueden ser benignas o malignas, ¿sí? Y dentro de lo que son las hepatocelulares, anemia hemolítica, y nuestro mejor ejemplo son la cirrosis alcohólica. Luego están las hepatitis virales y las hepatitis inducidas por medicamento. Y todo este grupo de enfermedades van a tener manifestaciones de hiperbilirubinemia, ya sea indirecta, indirecta, y se va a observar la ictericia. Entonces, a más detalle en cuanto a la clasificación, ¿sí? Con predominio de bilirrubina no conjugada y prehepática, tenemos por producción excesiva, ¿sí? Hemólisis de cualquier etiología. Eritropoiesis, ineficaz, y la reabsorción de grandes hematomas. Nos va a producir mucha bilirrubina no conjugada, ¿no? Y disminución del aporte de la bilirrubina en casos de insuficiencia cardíaca congestiva grave, ¿sí? Pues vamos a tener pacientes que laboratorialmente puedan tener una elevación de la bilirrubina no conjugada y a veces hasta una manifestación clínica al examen físico. Hepáticas, esto ya es de tipo de captación, conjugación, como el síndrome de Gilbert, ¿ya? En cuanto a eso en captación, ¿no? Y en disminución de la conjugación, pues ya son patologías mucho más complejas, se ve más en niños incluso, y son hereditarias, y que deben ser tomadas en cuenta cuando existen aumentos sin una explicación clara y habitual de este tipo de alteraciones, como es la ausencia o deficiencia de glucoroniltransferasa y el síndrome de Crigler-Najjar. Y nosotros, que siempre vemos esto, adquirida por algunos medicamentos, por hepatopatía grave, inmadurez transitoria, en la ictericia neonatal. ¿Listo? Y las hepáticas, esto ya son por trastornos hereditarios también de excreción, como es el síndrome de Tubin-Johnson, el de Rotor, y por lesión hepatocelular, hepatitis virales, fármacos y alcohol, cirrosis lo más importante, ¿sí? Y por colestasis intrahepática, fármacos, sepsis, cualquier proceso infeccioso, van a ver que laboratorialmente presenta pues alteración de las pruebas de función hepática y clínicamente una bilirrubina. Y que el embarazo en un posoperatorio, esto es la parte aguda, y en la forma crónica, pues la cirrosis biliar primaria, colangitis, esclerosante primaria es uno, y otras enfermedades como la sarcoidosis, etcétera, ¿sí? Entonces es un grupo grande que nos pueden traer pues alteraciones de la bilirrubina. Y esta es para nosotros la más frecuente, que son las poshepáticas, por coledocolitiasis, ¿sí? Y después tenemos las de etiología maligna, como son las neoplasias de cabeza de páncreas, o sea, cáncer de cabeza de páncreas, de vías biliares y de la ampolla de Bater. ¿Sí? Estos tres grupos de cáncer son frecuentes y en la que el paciente presenta progresivamente ictericia. Entonces, ¿cómo es el enfoque semiológico en un síndrome ictérico? ¿Sí? Primero hay que saber que tomando en cuenta los datos, la edad, etcétera, podemos encasillar a un grupo etario con determinadas enfermedades frecuentes, ¿sí? Por ejemplo, si tienen un paciente
con edades menores de 30 años, pues uno de lo primero que puede sospechar es hepatitis viral, ¿sí? En cambio, si el paciente tiene más de 50 años, litiasis biliar, cáncer de páncreas, cáncer de vías biliares y cirrosis alcohólica, ¿sí? Mayor a 60 años, pues no se olviden que el 75% es por una obstrucción benigna, litiasis, y maligna por cáncer de páncreas y vías biliares. Por fármacos hepatotóxicos se observa a cualquier edad, ¿sí? No hay un grupo etario que sea más susceptible a tener problemas hepáticos, ¿sí? Por consumo de fármacos hepatotóxicos. Cualquier edad está expuesta. En cuanto al sexo, sí, es más frecuente tener cirrosis por alcoholismo y colangitis esclerosante primaria. En mujeres, sí, tenemos mayor incidencia de litiasis biliar, o sea, mayor riesgo de coledocolitiasis, siempre y cuando y que tenga estos cuatro factores, que son las 4F, ¿no? Que sea mujer, que tenga más de 40 años, que tenga obesidad y que esté en edad también aún reproductiva. Entonces, cuando una mujer presenta estos factores, tiene mayor riesgo de tener enfermedad litiásica. Y también es frecuente en ellas la cirrosis biliar primaria, ¿sí? El varón es colangitis esclerosante primaria. Hay una gran diferencia en los dos. Y una mujer embarazada, especialmente en el tercer trimestre, ¿sí? El hígado graso agudo, puede presentarse el hígado graso agudo en el embarazo y colestasis recurrente, ¿sí? También tomando en cuenta que es riesgo en mujeres. Ciertos hábitos que pueden predisponer a enfermedades, por ejemplo, hábitos sexuales de promiscuidad, pacientes que sean homosexuales, bisexuales y que también utilicen drogas, ¿sí? Tienen mayor riesgo de tener hepatitis B y hepatitis C. ¿Sí? Obviamente el consumo prolongado de alcohol, pues mayor riesgo de dos entidades, ¿no? La cirrosis que ya conocemos y la hepatitis alcohólica, es decir, un consumo excesivo en corto tiempo de alcohol pueden provocar una alteración de la funcionalidad hepática y tener pacientes pues con ictericia marcada, ¿sí? Y bilirrubinas elevadas y obviamente otras cosas que implica la patología en sí. Riesgo laboral, ¿sí? Médicos, aquellos que reciben algún tipo de tratamiento odontológico, transfusiones, aunque con el banco de sangre, los riesgos de tener alguna enfermedad, o sea, que nos transmitan alguna enfermedad por recibir sangre, cada vez es nula, porque tenemos un banco de sangre que realiza todos los estudios antes que la sangre sea administrada, ¿sí? Tatuajes, piercing, viajes recientes y exposición a ciertos tóxicos podría ser también de riesgo. Y aquí hay una gama grande de medicamentos hepatotóxicos. Por eso es cuando lo primero que le preguntan a un paciente que tiene las bilirrubinas elevadas es qué medicamentos ha tomado recientemente o qué medicamentos toma en forma prolongada, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay medicamentos como estos primeros, que son la isoniazida y la rifampicina, que son medicamentos para la tuberculosis, que se toma entre 5 a 6 meses, ¿sí? Cotrimoxazol, que es el trimetoprim sulfato metotrexato, también son medicamentos que se utilizan, o bueno, anteriormente utilizaban más, pero ahora con menos frecuencia para procesos infecciosos, ¿no? Tetraciclinas, ketonazol, entonces si se dan cuenta es bastante gama. La furosemida es el medicamento más utilizado actualmente como diurético, ¿sí? Antihipertensivos, captopril, nifedipino.
La warfarina, que es un anticoagulante que se utiliza en forma crónica y es muy económico. Obviamente hay moléculas mejoradas con mayor riesgo de hepatotoxicidad o digo riesgo de sangrado, etc. O la interacción que la warfarina tiene con la mayoría de los medicamentos. ¿Sí? Estrógenos, por ejemplo, que son los anticonceptivos utilizados por un montón de pacientes mujeres. ¿Sí? Antiinflamatorios, medicamentos para hiperuricemia, como el allopurinol, y así, etcétera, ¿no? Entonces, metotrexate, que se utiliza en forma prolongada en pacientes con artritis reumatoidea, ¿sí? Entonces, todo paciente que recibe metotrexate debe hacerse controles de función hepática rutinariamente. Entonces, la gama de medicamentos que pueden producirnos alteraciones hepáticas, pues es alta, ¿no? Ahora, las hierbas también es importante. Muchos utilizan habitualmente la valeriana como un medicamento como para conseguir un sueño, ¿sí? Frutos de zen, etc. Entonces hay que tomar en cuenta en la historia clínica hábitos que consumió para tener una causa probable, si es que no hubiera una causa frecuente de elevación de las bilirrubinas, ¿sí? ¿Cómo comienza la ictericia? ¿Sí? Si comienza en forma aguda, ¿sí? Pues lo que tenemos que pensar es una hepatitis viral, la inducida por drogas, ¿sí? Y la litiasis coledociana, es decir, cálculos a nivel del colédoco. Pero si es instalación lenta, insidiosa, más probablemente ausencia de dolor importante, siempre debemos pensar en neoplasia de páncreas y cirrosis, ¿sí? La cirrosis va apareciendo poco a poco o presentándose poco a poco. Si presentase fiebre y escalofríos, ¿sí? Podemos pensar que una fiebre que se acompaña con ictericia, podemos pensar en hepatitis viral, puede ser tóxica ya sea por alcohol o por drogas, una litiasis, es decir, una coledocolitiasis ya con colangitis puede presentar fiebre y ictericia, y en pacientes con sepsis de foco abdominal, en este caso, litiásico y demás. Si tienen escalos fríos, ¿sí? De uno debe pensar que si aparte tiene escalos fríos, fiebre y ictericia, sugiere una obstrucción, ¿sí? A eso se llama fiebre bilioséptica, perdón, en la colangitis aguda. Y también tenemos todo esto en una hepatitis alcohólica. El dolor, ustedes que ya han avanzado a la parte inicial de gastroenterología, el dolor abdominal es la causa más frecuente de consulta y que con ciertos detalles uno puede hacer sospechar de alguna enfermedad, pero muchas veces no. Un dolor cólico, ¿sí? De instalación aguda, brusca, localizado en hipocondrio derecho, y en epigastrio, que puede o no irradiarse al dorso o al hombro derecho, sugiere una coledocolitiasis, ¿sí? Un dolor más leve, más inespecífico, profundo en epigastrio, que también se irradia, puede hablarnos de un problema pancreático, ¿sí? Lo más frecuente es la pancreatitis, ¿sí? Cáncer o abscesos. Un dolor en hipocondrio derecho, con sensación de pesadez o plenitud, o sea, no es algo tan intenso como un cuadro de coledocolitiasis, nos hablaría de hepatitis aguda, ¿sí? Solamente estamos hablando del dolor. Tiene que cumplir otros criterios clínicos para encasillarlos a estos grupos de enfermedades, ¿sí? Y todo paciente que tiene dolor constante, ictericia progresiva, en hipocondrio derecho, siempre nos puede hacer pensar en lesiones neoplásicas, tanto de hígado como de vías biliares, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de qué es lo que uno sospecharía cuando a la consulta ingresa a un paciente o a la emergencia con este tipo de dolores, pues nosotros vamos a ir pues integrándolos a diferentes grupos, ¿sí? Litiasis coledociana,
un dolor agudo, vuelvo a decir, hipocondrio derecho en epigastrio, ¿sí? Cambio un dolor de tipo tardío, constante, y de largo tiempo, ¿sí? Nos puede hacer pensar unas neoplasias, ¿sí? Ahora, una hepatomegalia dolorosa, esto es decir, un hígado palpable y doloroso, eh, son dos cosas. Hepatitis aguda o que exista un tumor de rápido crecimiento. Y una vesícula palpable dolorosa, ¿sí? Ya nos puede hacer sospechar de una colecistitis aguda, ¿sí? En algunos casos, de por sí, la colecistitis aguda, su mayor manifestación no va a ser la ictericia, ¿sí? Pero puede presentarse la misma ictericia e hiperbilirrubinemia cuando esta colecistitis aguda no es corregida, ¿ya? Otras cosas que deben preguntar, ¿sí? Eh, es pues cómo está la orina y cómo está la materia fecal. Antecedentes de que ya tenía intolerancia a la ingesta de grasas, ¿sí? Es decir, todo paciente que presenta un cólico biliar que sugiere la presencia de colelitiasis, siempre va a decir que el dolor empezó porque comió algo con bastante grasa, algo frito, ¿no? Y para pensar que haya una coledocolitiasis residual, es decir, que tenga un cálculo en la vía biliar y tenga un antecedente de cirugía de colelitiasis días previos, pero que después de la cirugía presenta bilirrubina ictericia, pues nos hace pensar de que haya pasado un calculito y se haya quedado en la vía biliar y hablamos de una litiasis residual. El examen físico también nos puede ayudar a llevar un diagnóstico preciso, aunque como veremos también es importante algunos estudios complementarios específicos. El deterioro del estado general, ¿no? A la pérdida importante de peso, siempre va a sugerir pues enfermedades neoplásicas, en este caso cáncer de cabeza de páncreas, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo en un paciente que tiene hepatitis viral o tiene un cálculo, que son cuadros agudos, donde no va a haber importante compromiso del estado nutricional, ¿sí? Entonces, los pacientes con ictericia obstructiva habitualmente dan la impresión de estar muy histéricos, ¿sí? Pero no tan enfermos. En cambio, enfermedades hepatocelulares con ictericias que son leves o moderadas, pues muestran mayor compromiso del estado general. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a pensar más en una enfermedad crónica, una enfermedad neoplásica, por eso es que la ictericia no es importante, eso es cierto, pero el estado del paciente es importante. Otros datos de colestasis intrahepática o extrahepática, pues son el prurito, la astenia, la osteodistrofia, la presencia de, ¿no? Hipercolesterolemia, que vamos a ver a veces cerca de los párpados, ¿sí? Prurito van a tener cuando los valores sean realmente muy altos de bilirrubinas. Y otros datos que ya pues bueno, van a ir viendo también en la parte teórica y práctica es los cirróticos, ¿sí? Ya tienen arañas vasculares, tienen eritema palmar, ¿no? Tienen la contractura de Dupuytren, ¿sí? Eso es cuando los tendones, la retracción de los tendones flexores palmares impiden que los dedos puedan abrirse, ¿no? Que tengan una extensión completa de los dedos, como en la figura, ¿no? Hipertrofia parotidia, ¿no? Es decir, ustedes palpan la glándula parotidia, se la ve más grande, ¿sí? Que tenga ginecomastía si es un varón, ¿sí? Y poco a poco se va perdiendo el vello axilar y pubiano en varones, ¿sí? Entonces, estos datos nos sugieren una enfermedad por consumo excesivo de alcohol y eso es una cirrosis alcohólica. Esto ya vamos a ir viendo. Entonces, ya teniendo todos estos datos y si su paciente presenta ictericia y laboratorialmente bilirrubinas altas, pues no van a estar buscando otras enfermedades. Es lo más lógico que se deba a su enfermedad, que es la cirrosis. ¿No? Circulación colateral, presencia de ascitis, ¿sí? Que el vaso tenga una esplenomegalia,
¿Sí? Muy bien. Vuelvo a repetir. En hepatitis, el hígado es grande y ligeramente doloroso. ¿Sí? Y es pequeño cuando hay una cirrosis, ¿no? Cuando hay una necrosis progresiva del hígado. Eh, si el paciente no tuviera una citis importante, es más fácil hacer la palpación de un hígado cirrótico, ¿sí? Es de consistencia firme, de bordos filosos, vuelvo a decir. Muy difícil realizar la palpación en un paciente cirrótico porque generalmente viene con ascitis, que a veces no permite hacer una adecuada palpación, ¿sí? Pero tiene estas características. Pero si más por el contrario, en la región del hipocondrio derecho, en la región hepática, ustedes palpan una masa dura, ¿sí? Pues va a sugerir un hepatoma, que es una lesión neoplásica primaria en el hígado. O si palpan un hígado grande, ¿sí? Y doloroso, una hepatomegalia dolorosa, puede ser ya en enfermedades no exclusivamente hepatobiliares, sino en pacientes que tengan pericarditis crónica constrictiva, insuficiencia tricuspidia y en la congestiva, insuficiencia cardíaca congestiva, perdón, y en pacientes que tienen enfermedad poliquística hepática y en estatosis hepática, ¿sí? Entonces, todas estas, ¿sí? Pueden presentar con ictericia y bilirrubinas elevadas. Como el problema es vesículo biliar hepático como causa de problemas de ictericia, podemos encontrar, por ejemplo, el signo de Courvoisier, ¿sí? Que es la distensión de la vesícula biliar, ¿sí? Se ve una simetría, si ven acá, un poquito más elevado. Esto es por una obstrucción tumoral coledociana, ¿sí? No es por un cálculo, es ya una etiología neoplásica. El signo de Barth y Pick, que consiste en una vesícula palpable, pero en este caso no dolorosa y que venga con ictericia progresiva, o sea, que sea una patología crónica, o perdón, una patología de larga data, significaría que tiene un tumor de cabeza de páncreas hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Que todo dolor o masa palpable, ¿sí? En vesícula, no necesariamente es algo patológico o neoplásico. Digo, significaría tumor hasta demostrar lo contrario. Para demostrarlo, pues tienen que realizarse estudios de imagen para corroborar este diagnóstico. Ahora, si su paciente tiene dolor abdominal en hipocondrio derecho, presenta ictericia y de paso presente coluria y acolia, por eso es importante preguntar cómo está la orina y cómo son las heces, ¿no? Coluria, orina oscura, y acolia, heces blancas, ¿sí? Esto sí, entienden el por qué, por el metabolismo de la eliminación y la eliminación de las bilirrubinas tanto a nivel renal como a nivel de las heces, ¿sí? Entonces, si tenemos estos, lo que sugiere es una coledocolitiasis. Si tiene dolor abdominal, ¿sí? Tiene síndrome febril y tiene ictericia, pues, y sospecha de cálculos o de coledocolitiasis, pero que tenga estos tres signos, hablamos de la tríada de Charcot y hablamos de colangitis. Si esta colangitis, ¿sí? Le agregamos hipotensión y alteración de la conciencia, es decir, que haya confusión, hablamos de la pentada de Reynolds. Y la pentada de Reynolds nos va a sugerir una sepsis de foco abdominal, en este caso, colangitis. Acá están los síntomas acompañantes que les decía. Esta es una orina normal, ¿sí? Y esta es una orina colúrica, como de Coca-Cola en algunos extremos, ¿sí? Siempre va a denotar una etiología obstructiva. Si es el color de la orina ya es sanguinolenta,
¿sí? Y que de paso pueda tener ictericia. Eh, Podríamos hablar de una leptospirosis, ¿sí? Y si hay lesión hepática renal de ciertos tóxicos, ¿sí? Pero antes de pensar en esto, debemos buscar las causas ya mencionadas anteriormente, las causas más frecuentes, ¿sí? Entonces, el color de las heces que habíamos indicado, que es la colia, que son las despigmentadas, ¿sí? Siempre van a sugerir una causa obstructiva. Ahora, esto es importante porque algunos pacientes no siempre van a presentar ambos coluria y acolia. Esto se debe a que se puede presentar en forma intermitente. Mientras en aquellas que son lesiones neoplásicas, la misma es continua. Y lo que la mayoría de los pacientes acuden a la consulta es porque han visto sus palmas amarillas, teñidas, ¿sí? Pero si ustedes ven a esos mismos pacientes, las escleras y el resto de la piel, que no implique las palmas, pues no tiene una coloración histérica, ¿sí? Entonces se divide esto a hipercarotenemia, ¿no? Es decir, excesivo consumo de carótenos, como son las zanahorias, el zapallo, ¿sí? Eh, Alteración metabólica también puede verse en los diabéticos y en los hipotiroideos, ¿sí? Hay el consumo de algún tipo de ácido pírico, fenoltalidina y algunas hormonas, ¿no? Entonces es importante entre los antecedentes qué es lo que consume. Y los pacientes que tienen una falla renal, ¿sí? Que tienen una uremia, puede tener un aumento del urocromo y tener también una manifestación de la coloración amarilla como tal, pero ¿cómo se descarta todo esto? Pues haciendo laboratorios, ¿sí? Y la característica es que se acumula en áreas de mayor seborrea en la cara, pero no van a encontrar nada de eso, ni en las escleras, ni en la boca, ni en el velo paladar, y la orina va a ser normal. Solo será la piel, las palmas y algunas regiones de la piel. Y aquí viene lo más importante, que si bien siempre le decimos que los exámenes complementarios son como exámenes auxiliares, en algunas enfermedades también son muy importantes para determinar qué tipo de hiperbilirrubinemia tenemos. Pues si tenemos un aumento de la bilirrubina directa, pues pensaremos en una patología, y si es de la indirecta, pensaremos en otras patologías, ¿sí? Entonces, estos son varios laboratorios, pero esto es lo más importante, que es las pruebas de función hepática, que nos va a determinar la etiología de la mayoría de las enfermedades, y a nosotros nos interesa las bilirrubinas en este tema, pero para estudiar a una patología hepatovesicular biliar es importante, ¿sí?, conocerlas, tener todo, ¿sí? Como en este caso. Ya les había mostrado anteriormente, este es todo un perfil hepático, ¿sí? Tiene otras alteraciones este laboratorio, pero no es el tema en sí. Y aquí van a ver que la bilirrubina total está en 21, ¿sí? A pedrominio de la bilirrubina directa, que está 14.7. Y la indirecta de 6.8. Aquí se ve también transaminasas elevadas, la gamma-glutamiltransferasa también elevada, fosfatasa alcalina elevada, ¿sí? Y este es algo que no es que se vea todos los días. Miren, dijimos que es esta 1,12 de la bilirrubina total, ¿verdad? Miren, este paciente tiene 62 de bilirrubina total, con una directa de 33 y una indirecta de 29. Imagínense los valores de fosfatasa alcalina, de gamma-glutamiltransferasa. Este es un paciente que tiene hepatitis alcohólica, ¿sí? Es un paciente en el gastro. Miren los valores. Clínicamente tenía ictericia severa, importantes. De lejos se veía lo amarillo histérico que estaba, ¿sí? Obviamente no sacamos fotos a los pacientes
desde hace bastante tiempo, ¿sí? Por respeto, ¿sí? Así que no les puedo mostrar al paciente, pero en algunas veces sí, algunas fotitos podíamos ver sin que implique el reconocimiento del paciente. Otros exámenes que son muy importantes y que son de uso incluso diario son la ecografía abdominal, ¿sí? Es algo que un médico entrenado lo puede hacer en poco tiempo. Y otros estudios que son un poquito más caros y que también nos ayudan, como es la tomografía computerizada y la colangioresonancia. Estos son no invasivos, ¿sí? En cambio, los invasivos, que son que es la colangiografía transparieto hepática percutánea y la colangiografía retrógrada endoscópica, que es en sus siglas en inglés CPR, y que aquí lo conocemos como RCP, ¿sí? No reanimación, sino con la ERCP. Son estudios invasivos, pero que son muy importantes, como vamos a ver ahora, ¿sí? La ecografía es importante porque nos ayuda primero a ver la estructura hepática, ¿sí? Si está ahí, si hay hepatomegalia, si hay esteatosis, si es difusa, nodular, etc. También nos ayuda a valorar la vía biliar, intrahepática y extrahepática, la estructura del páncreas y obviamente la vesícula, ¿sí? Por ejemplo, esta es una imagen, ambas son de ecografía, donde aquí se ve la vesícula, ¿sí? Y este es un cálculo. Todo cálculo, todo litio, ¿sí? Siempre va a mostrar una sombra sónica. Este es un término ecográfico. Entonces, este es un calco grande y esto es la sombra sónica. Y el médico va a poner como diagnóstico, pues, una litiasis biliar, o vesicular, perdón. En cambio, esta es otra ecografía, también una vesícula, es otra visión, que pareciera que tuviera o una masa, ¿sí? O barro biliar. Entonces, ambas no producen esta sombra sónica que lo hacen los cálculos. También nos permite valorar páncreas, ¿sí? Que es nuevamente la vesícula biliar. Es decir, es un estudio de ayuda importante, inmediato, porque se puede hacer en la cama del paciente, ¿sí? Y hecho obviamente por alguien con entrenamiento. Vesícula, ¿sí? Vía biliar, vena porta. Es los que van buscando. Y la sombra sónica que les decía, un calculito. Esto está ya una imagen mucho más bonita, donde en el colédoco ya se ven los cálculos y son tenues imágenes de sombra sónica, ¿sí? La tomografía no es muy específica para valorar la vía biliar, pero nos ayuda a evaluar la parte del hígado. En este caso, este es un paciente con lesiones metastásicas por un cáncer de vía biliar, lo más probable, ¿sí? Y se ven, ¿no? Estas imágenes. Para eso nos sirve la tomografía. Y obviamente para otras cosas más. Este es un carcinoma infiltrante de vesícula biliar hacia el hígado. ¿Sí? No se olviden que el hígado, la vesícula, pues está ubicada en el hígado y todo lo que comprometa la vesícula desde el punto de vista de imagen expansiva tumoral, pues va a afectar al hígado. Es donde primero va a producirse la metástasis. Aquí ahora hay estudios mucho más específicos que nos va a mostrar detalladamente el árbol biliar, ¿sí? Desde el hepático derecho, el hepático común, a nivel de la porción del duodeno, ¿sí? Esto es el estómago. Entonces, para que tengan una idea de lo que están viendo, pues esta es una imagen de cómo se presenta todo lo que es la vía biliar, el duodeno, en una colangioresonancia. Entonces, nos va a mostrar a detalle dónde puede encontrarse o ya sea cálculos o lesiones. Esto para otras enfermedades, ¿sí? Es un estudio de elección. ¿Sí? Si comparamos una ecografía
que es un estudio barato y rápido. Aquí está la presencia del cálculo y aquí está el mismo paciente con la presencia del cálculo, ¿sí? Entonces, en ambos estudios obviamente se ven bien, incluso tomando en cuenta este diagnóstico, probablemente no va a requerir esto. Pero si existe alguna duda de la presencia de cálculos o que sea otro tipo de lesiones, la colangioresonancia será el estudio de elección para valorar la vía biliar, ¿sí? Ahora, hablando de estudios invasivos, endoscópicos, tenemos la colangiografía transparieto-hepática percutánea, que ya les había mencionado, y la RCP, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de la RCP? Que no solamente es diagnóstica, sino que también nos va a permitir ser terapéutica. Al igual que ustedes vieron en las clases anteriores, la endoscopía alta no solamente es diagnóstica, sino también en casos de hemorragias y demás, también es terapéutica. ¿Por qué? Porque nos permite extraer los cálculos, realizar una esfinteropapilotomía, en caso de que exista una estenosis de la vía biliar, sea maligna o benigna, colocación de prótesis, drenaje biliar, es decir, si existe colangitis u otras cosas, ¿sí? Por eso es importante este estudio. Y pacientes como último procedimiento invasivo, también importante es la biopsia hepática. Esta es la colangiografía transparietohepática que nos permite ingresar un medio de contraste y poder pintar, si podría decir, el árbol biliar y encontrar algún tipo de obstrucción. Aquí se ven múltiples cálculos, esta es la CPR, ¿no? Este es un informe habitual de una RCP, ¿no? Donde esta es la ampolla de Vater, ¿sí? Presencia de un cálculo, ¿ya? Y como hay una disminución de la vía biliar, pues que le han puesto o por la fístula, perdón, le han colocado una prótesis. Es lo mismo, es una RCP, pero aquí se veía una lesión, pues, hemática, es una lesión sanguinolenta, pero esto es porque es un proceso neoplásico, es un cáncer a nivel, es un ampuloma y está ulcerado, ¿sí? También esto, que ven como blanquito que es un plástico, son las prótesis. Muy bien, así se ingresa a la vía biliar. Y esto es una foto de recuerdo, creo que es del 2010, como una causa de obstrucción de vía biliar. Aquí tenemos, por eso se puso la jeringa. Este es un ascaris lumbricoide, ¿no? Que produjo una ictericia obstructiva, ¿no? No podemos hablar de coledocolitis, bueno, es un cálculo, pero es un síndrome histérico obstructivo. La ascaris estaba en la vía biliar y pues se la retiró y desapareció la ictericia. Muy bien, hasta aquí va a ser la primera parte. El miércoles vamos a hablar de insuficiencia hepática y ahí vamos a ver más ejemplos de causas de hiperbilirrubinemia. Entonces, como es mucho más corto la insuficiencia hepática, el miércoles podemos hacer preguntas y les voy a dar las actividades que van a hacer para el día del seminario. ¿Listo? Muy bien. Nos vemos entonces el día